Ahora queremos agradecer a todos los que han aceptado esta invitación, que ya, bueno, como iniciamos el año pasado, ¿no? La idea de la lectura oral, sobre todo de poesía, que muchas veces es algo que cuando dictamos las materias no se ve tanto. Además, recuperar esta tradición que ha existido en algunos países de la lectura en voz alta, comunitaria. En general siempre se piensa que la lectura es algo solitario y que uno lee para sí mismo. Entonces me parece bien recordar que también está esta otra posibilidad de leer sobre todo poesía, que incluso en este caso al leerla en el idioma original podemos reconocer quizás no el sentido, pero sí la sonoridad, el ritmo de las palabras, que muchas veces no es posible recuperar en la traducción. Así que les agradecemos muchísimo a todos por su participación y lo tenemos que pensar como un momento, tanto el bloque de la mañana como el de la tarde, como un momento de disfrute simplemente, de disfrutar, y que luego los comentarios que puedan surgir sean intuitivos, si se quiere, que surjan de la emotividad o de la intuición que provoca el escuchar estas poesías, ¿no? Algo lo pensamos como un momento de relajado, distendido, ¿no? Donde compartir, se trata de eso, compartir algo que nos une a todos, que es la literatura y en este caso particular la poesía. La primera presentación está a cargo de Mari Calviño y su equipo que va a leer las poesías, y entonces les vamos a pedir a todos, salvo ellos, que cierren sus micrófonos para que no haya interferencias. Entonces, los dejo con Mari Calviño. Gracias, Adriana. Buenos días y bienvenidos a todos quienes están conectados. En primer lugar, quiero agradecer la invitación, la renovada invitación. Comparto con Adriana, por supuesto, la convicción de que la poesía es algo que siempre viene bien, y particularmente en este momento, en esta coyuntura y en esta parte del año, ¿no? No tengo colaboradores ni colaboradoras en esta participación. Estamos todos como súper ocupados y la verdad es que no me dieron tampoco los tiempos como para pedirle, no me animaba a pedirle a nadie del equipo de cátedra que me secundara, así que me van a tener que escuchar sola. De todas maneras, son 3 textos nada más que han sido adelantados en el documento que acompaña esta participación. Y me gustaría empezar diciendo algunas cosas de las traducciones, porque bueno, son las mediadoras imprescindibles para que todos, los que comparten el conocimiento del idioma y los que no, se acerquen en esta ocasión a Fenton. El primero de los textos está traducido por mí, es una traducción que hice especialmente para esto, por eso no lo quiero promover mucho porque considero que todavía está como descansando, es reciente. La segunda es de Nicolás Suescún, un traductor colombiano que murió en el 17 y que conoció a Fenton, que lo invitó al Festival de Poesía de Medellín, que es uno de los festivales de poesía más masivos de América Latina, y creo que 2004, 2005, por ahí, lo invitó, Fenton vino, así que posiblemente es una traducción, la suya, que tenga la mirada de Fenton, que sabe mucho español,
yo la intervine, la traducción me gusta, pero la norma colombiana y me agrada también, pero yo la intervine en relación a una imagen concreta a la que me voy a referir en oportunidad de la lectura. Y la tercera es un pequeño homenaje que aprovechando esta invitación quiero hacer a la figura de Mirta Rosenberg, que ya va a ser, parece mentira, 2 años que falleció, la gran poeta, traductora y ensayista argentina, que junto con Daniel Samoilovich llevaron adelante durante los años 80 el Diario de Poesía, una publicación que fue definitiva para el ingreso a muchas voces de poesía escrita en otras lenguas, y en la nuestra también. Esta traducción tiene una particularidad, y es que es una especie de recorte de un poema muy extenso de Fenton, en cuyas circunstancias me voy a referir cuando lo describa, y no existe este título que Mirta y Daniel Samoilovich le pusieron. Yo no pude, la intención era tratar de saber, por medio de Daniel Samoilovich, los criterios en base a los cuales se operó el recorte, pero no tuve tiempo de darle tiempo a él también para que me contestara. Así que infiero que, como en muchos casos parecidos que se vivieron a lo largo de los 80 de autores vivos, o que todavía tenemos la suerte de que estén vivos, respondían a la particularidad del mercado editorial inglés y norteamericano en relación con los derechos, ¿cierto? En donde los derechos no pertenecen a los autores, sino a los editores. Es probable que eso era una práctica, digamos, muy difundida también en la Argentina para dar a conocer voces contemporáneas, hacer recortes con un título, digamos, restrictivo, que tenía que ver nada más que con ese recorte. Bueno, estos poemas están ordenados de este modo, tratando de acercar a ustedes lo que por lo general se puede considerar la lectura crítica más acordada sobre la progresión de la poética de Fenton. Es decir, van desde un poema donde la voz del lírico conversa con su corazón a un manifiesto que en una de sus ediciones, la que yo tomo, se llama Manifiesto de Manila, pero que también se conoce en otras como Manifiesto contra Manifiestos, en donde el poeta se pronuncia en relación con su poética y contrastándola con otras. Esto es, la poesía de Fenton progresa en el tiempo desde una voz que interroga lo más íntimo, lo más próximo, hasta una más colectiva, que tiene un acento político y que, por supuesto, colabora en transmitir la posición del autor. Si yo tuviera que agregar algo a su presentación biográfica en relación a lo que seleccioné para poner en el Hangout, sería una frase que cambia. Hay muchos sitios de poesía en inglés, y hay uno que se llama así, Archivo de Poesía, The Poetry Archive, y que periódicamente va cambiando las citas de críticos con las que presenta poetas. Entonces yo hoy, antes de presentar aquí a Fenton, de compartir estos textos con ustedes, ingresé para ver qué cita había, y que por cierto es distinta de las de semanas previas, ¿no? Y la cita era del poeta irlandés Shane O'Brien, y decía justamente algo que me viene como muy a punto para subrayar lo que acabo de decir sobre la progresión de su poética. Se debe referir al último libro de Fenton, que creo que es de 2014, Tulipanes Amarillos, o Tulipas Amarillas. Si existe un principio unificador en su obra más reciente, se expresa en una combinación de la expresión más directa
con un fuerte sentido de la poesía como un arte público y político. Entonces, si uno pudiera modestamente reconocer esa progresión en un orden, y ese orden estuviera representado por 3 textos, servirían estos 3 que elegí para leer hoy. Fenton es un poeta que tiene circulando muchos videos donde ustedes lo van a ver y a escuchar, leer sus textos. Tiene una voz muy linda y un mejor oído, y lee con un acento propio del inglés, la clase media académico, ni el de la norma, que es educada, pero no es el inglés académico. Esto contribuye a darle a sus textos un tono sumamente mesurado, muy cuidado, y que me recuerda la afirmación de un crítico, también poeta, Andrew Motion, que fue incluso poeta laureado de Inglaterra entre el 99 y el 2009, cuando dice que la personalidad de Fenton es una personalidad llamativa por el equilibrio que sostiene entre los distintos contrastes de su personalidad. De hecho, es un poeta que ha escrito durante años columnas en el Independent sobre jardinería, y no se ocupa en general de los grandes parques ni de las grandes extensiones de jardines ingleses, reales o probables, sino de los pequeños jardincitos que la gente puede hacer cuando no tiene lugar, en tarritos, con plantas aromáticas para cocinar, alguna flor de un color destellante para acompañar, es decir, de ese mundo vegetal que recibe, ¿no es cierto?, todas las idas y venidas de nuestros contratiempos cotidianos. En ese sentido, uno puede decir, es un poeta que, como los grandes poetas clásicos, no solo de Occidente, sino del planeta, se ocupa siempre de alguna manera de los grandes temas del amor y de la muerte, pero en esa indagación que hace de esos temas, hay algo incompleto, algo que no se termina de responder, algo que hace que el lector o el auditor se pregunte si verdaderamente puede confiar en eso que está leyendo, en esa pregunta que se está enunciando, en esa actitud que se está revelando. Esto, para un hombre que transita la 7ª década, ¿no es cierto?, no es muy varonil. Y sin embargo, en relación a esa exploración de un costado femenino para enunciar las emociones, elige la fuerza, o postular la posibilidad de la fuerza. Algo que a la primera generación de feministas, digamos, a la de mi madre, por hablar de feministas aquí, o de personas que tenían acá una posición tomada en relación con esto, nos hace acordar a Simone de Beauvoir, que les hablaba a ellas. Cuando hablaba de esa fortaleza con la cual la conciencia de la mujer necesariamente debía abrirse camino para poder disfrutar de la vida. Las cosas resuenan un poco trayendo la voz de Fenton a estos contextos, un poeta que con frecuencia es nombrado por voces muy populares de la cultura de lengua inglesa, por Elton John, por Mick Jagger, es muy leído por músicos del pop y del rock. Y esto me parece también de considerar, tratándose de un poeta que
que pertenece a una cultura donde está profundamente ritualizado el lugar de las emociones. Y una cultura que sigue funcionando con un sistema político milenario, el cinismo como sistema. Los animales, los jardines, y afortunadamente para nosotros, desde hace más de 7 siglos, la poesía, ¿no es cierto? Pero esta vocación de equilibrio en el lenguaje y en el tono que Fenton consigue siendo un hombre profundamente político, habrán leído ustedes que como periodista, primero del New Statesman, después del Independent, después del Guardian. Estoy sola en mi casa y está llamando el timbre, ¿no? Yo ahora voy a ver quién es. Hola, les juro que era verdad, ¿no? No era alguien encima confundido, pero bueno, estas cosas pasan. Agrega suspenso. Decía entonces que esta poética, esta búsqueda del equilibrio en el tono y en el lenguaje de Fenton es sumamente significativa procediendo de esta cultura, ¿no es cierto?, en donde desde siglos está muy claro dónde las emociones cuentan y dónde las emociones no se esperan, ni se buscan, ni se admiten, ni se explicitan. Bueno, empiezo entonces con los textos. El año pasado habíamos leído primero la traducción y después el original, ¿no es cierto? Pregunto a las organizadoras o mi memoria me traiciona. Empezábamos siempre con el original, okay, y continuábamos después con la traducción. No me acordaba. Entonces, bueno, vamos con este How Can the Heart Live? Y después les cuento algo. How can the heart live that loved one so well? The body that knew love without deceit. For I remember now I was not mad, loving my bright unblemished lack, and finding a simple joy in what I had. And I remember now I was not deceived. The tongue lies, really, the body does not lie, and long before the breaking of the wave, I knew there was some great good I had misled, and logic tells me what I lost was love. Affection with an electric charge of hope is what love was. Affection died in the flames. There's no insurance. Earthquake, fire and flood, war, famine, pestilence, all such are deemed the visitations of some love-crossed god. On some remote Olympus of the soul, hidden beyond the brain's cloud forest line, some ancient grudge match is being fought to the last. It seems that we were proxies in the fight, and there's no compensation nor redress. Live without hope for a time, unlucky heart, unlucky lover in this ruined city. Live with this loss, these lucky ruined lives. ¿Cómo puede vivir el corazón? ¿Cómo puede vivir el corazón que alguna vez amó tan bien, el cuerpo que sabía amar sin decepcionar? Porque ahora yo recuerdo que no estaba loco al amar mi suerte inmaculada y encontrar una simple alegría en lo que tenía. Y ahora recuerdo que no estaba engañado. La lengua miente, la verdad es que el cuerpo no miente. Y mucho antes que la ola rompiera, supe que había confundido algún inmenso bien, y la lógica me dice que fue amor lo que perdí. Afecto, con una descarga eléctrica de esperanza, es lo que era el amor. El afecto se moría en llamas. No hay ninguna póliza.
terremoto, incendio, inundación, guerra, hambruna, peste. Se consideran manifestaciones de algún dios antiamor. En algún Olimpo, remoto del alma, oculto más allá del bosque de nubes del cerebro, algún antiguo ajuste de cuentas se pelea hasta el final. Parece que estuvimos nosotros en ese combate, y no hay nada que compense, ninguna reparación. Vive sin esperanza por un tiempo, corazón funesto, amante sin suerte en esta ciudad en ruinas. Vive con esta pérdida, estas vidas de la suerte en ruinas. Wind. No, es wind, en realidad. This is the wind in a field of corn. Great crowds are fleeing from a major disaster down the green valleys, the long swaying west, down through the beautiful catastrophe of wind. Families, tribes, nations, and their livestock have heard something, seen something, an expectation or a gigantic misunderstanding has swept over the hilltop, bending the ear on the hedgerow with stories of fire and sweat. As though 1,000 years pass into seconds. Land was lost, languages rose and divided. This lord went east and found Safety. His brother South Africa, and Asia followed. Centuries, minutes later, one might ask how the hilt of his word wanders so far from this method. And somewhere they will sing, like chaff, we were born in the wind. This is the wind in a field of corn. Viento. Este es el viento en un campo de trigo. Grandes multitudes huyen de un gran desastre por los extensos valles, los verdes cauces ondulantes a través de la bella catástrofe del viento. Familias, tribus, naciones y su ganado han oído algo, han visto algo, una expectativa o un malentendido gigantesco pasó sobre la colina, haciendo que oigan los setos historias de sangre y fuego. Pude ver 1000 años pasar en 2 segundos. La tierra se perdió, nacieron lenguas y se dividieron. Este noble señor se fue al este y allí halló refugio. Su hermano buscó el África y un plato de aloes. Siglos, minutos después, uno podría preguntar cómo llegó el puño de la espada tan lejos del herrero. Y en algún lugar cantarán, como paja nos llevó el viento. Este es el viento en un campo de trigo. Manila Manifesto. What you need for poetry is a body and a voice. It doesn't have to be a great body and a great voice, but it ought ideally to be your body and it ought to be your voice. The parent helps the child to discover what may be done with its lips and its limbs. This is the first poetry. A sort of night then falls, a melancholy mercy, after which the initiation is mysteriously forgotten. This is the prime liberation. The remainder of our lives is spent in recapturing the sense of our discovery. This is the second poetry. But the wisdom of the age has forbidden us the use of our lips and our limbs. This wisdom is the enemy of poetry. Lo que se necesita para la poesía, titulan Mirta y Daniel. Lo que se necesita para la poesía es un cuerpo y una voz. No tiene que ser un gran cuerpo o una gran voz, pero idealmente debe ser tu cuerpo y debe ser tu voz. El padre ayuda al niño a descubrir lo que puede hacer con sus labios y sus miembros. Esa es
la primera poesía. Cae entonces una suerte de noche, una piedad melancólica, tras la cual la iniciación es misteriosamente olvidada. Esa es la borradura primigenia. El resto de nuestras vidas se pasa recapturando ese sentimiento de descubrimiento inicial. Esa es la segunda poesía. Pero la sabiduría de la edad nos ha prohibido el uso de nuestros labios y miembros. Esta sabiduría es la enemiga de la poesía. Señalo dos cositas en relación con los textos que leí. Y bueno, y después charlamos. El primer poema, en la segunda estrofa, dice: And I remember now I was not deceived. Y ahí viene con ese movimiento de recordar, que es como una pequeña digresión dentro del texto. Y ahora recuerdo que no estaba engañado, traduje yo. Cuando uno en inglés escucha I was not deceived, y quizás acá por ahí pasa, si tenemos entre quienes nos escuchan lectores de Shakespeare en inglés, Hamlet. En esa escena inicial del acto tercero, esa escena tan comentada, tan compleja, que a veces uno tiene la sensación, después de escuchar el soliloquio de Hamlet, el tercero, de ser o no ser, que se refiere a nosotros o que se refiere a él, o que no se sabe a quién se refiere, y esa especie de montaje de Claudio y de Polonio para captar a su propia hija, para poner una trampa a su propia hija. Está ese diálogo corto, terrible entre Hamlet y Ofelia cuando él le dice: yo te amaba, no, yo no te amaba, I love you not. Y entonces ella le contesta: I was the more deceived, yo fui la más engañada. Después del modernismo inglés, de esas voces que todavía resuenan enormes, como la de Pound, la de Joyce, la de Eliot, los poetas, es como algo que se puede ejemplificar muy bien con la situación de muchos poetas argentinos que de algún modo eran contemporáneos de Borges y de su voz. ¿Qué escribir después? ¿Cómo hacer con esa resonancia gigantesca? Entonces en Inglaterra, ni siquiera en Londres, un grupo de poetas sin la gimnasia de funcionar programáticamente, porque es una literatura que no funciona así, se ponen de acuerdo en trabajar con algo que se llamó la afirmación mínima, the minimal affirmation. El más fuerte de esos autores fue Philip Larkin. Y por supuesto captó la atención de Owen, captó la atención de Kingsley Amis, padre. Y Fenton heredó eso. Fenton, compañero en Oxford de la segunda generación de Amis, de Martin Amis, de Christopher Hitchens, que murió hace un par de años de cáncer, y él le escribió una elegía maravillosa, de inspiración romántica también, Fenton. Tienen eso, tienen un tono, digamos, que está como graduado para de alguna manera llevar la atención y el oído del lector hacia otro lado que no sea, ¿no? Esa página indeleble de la literatura en lengua inglesa que escribió el modernismo, que no la niega, que no la discute, pero que no puede sintonizar en la misma frecuencia, por innumerables razones, por cierto, que conocemos. Entonces, en vez de Hamlet, Ofelia, que además es una mujer. Larkin tiene un libro de poemas que marca un cambio en su poética, que se llama The Less Deceived, el menos engañado. El menos engañado. Entonces, cuando uno lee I was not deceived, ya es un paso más de Larkin, ¿no? Está también resonando esa cuerda que nunca se pierde en la literatura inglesa y que viene de Shakespeare, porque es el que de alguna manera les devuelve la posibilidad de tener una literatura propia con clásicos incluidos.
Y entonces, por eso me parecía importante señalarlo, porque esto se puede vincular también con una irrupción moderada del elemento narrativo en la poesía. Cada vez que hay una revolución poética, y esto en general, ¿no es cierto?, no solamente en la medida en que se puede hablar en general, no solamente de literatura de lengua inglesa, es el elemento narrativo en tensión con la exploración lírica, con la indagación lírica, ¿no? El elemento narrativo entra, y una vez que entra, hasta que empieza el poema largo, pasa algo. La de Fenton en esta época es una transición de ese tipo. El elemento narrativo está ahí. Creo que se nota muy bien también en el segundo poema que elegí, que es el del viento, que a mí personalmente me maravilla, porque es un poema que me viene a la memoria muchas veces, andando como se andaba antes de que estuviéramos en pandemia, por rutas que tienen a los costados campos de trigo. Y en relación con el manifiesto de Manila, que presenté esta traducción recortada, magistralmente recortada, por Mirta Rosenberg y Daniel Samoilovich, quería agregar una cosa. Fenton vivió en Manila, ¿no? Durante la década de los 80, estuvo ahí cubriendo una revolución y se puso en contacto con poetas en ese momento, filipinos, que tenían problemas para dar a conocer su obra, por muchas razones políticas, entre otras. Yo tenía como una cosita anotada que era lindo la... Entonces él, era algo que ya estaba empezando a pasar, nosotros ya estamos bastante habituados, pero estoy hablando de principios de la década de los 80. Ante esta problemática, digamos, le sugiere autogestionarse, es decir, publicar sus propios textos, y se daba cuenta que en las pequeñas imprentas que había con Minervitas, ¿no es cierto?, en las máquinas en las que se imprimía antes de la edición digital, se podían imprimir como panfletos, poemas, y hacer grupitos de poemas, ponerlos en un sobre y enviarlos por correo a quienes digamos, un antecedente del crowdfunding o el crowdfunding propiamente tal, ¿no es cierto?, lo solicitaran o se suscribieran. Nosotros acá también, en esa misma época, tenemos grandes emprendimientos autogestionados por artistas, no solamente en el campo de la poesía, sino también de la música. Y entonces él sugiere, va más allá y sugiere, ¿no?, cómo hacer ilustraciones para poner, como serigrafiadas y acompañar para darle valor a ese conjunto de textos, y sugiere un nombre, y el nombre es Manila Envelope. Es decir, se hacía en Manila, pero los poemas iban adentro de un sobre de papel que allá también se llamaba Manila, como acá, que es el papel madera. Entonces, me encanta esta cuestión, ¿no es cierto?, de cómo se puede designar la materialidad del mensaje, ¿no es cierto?, de un modo que al mismo tiempo, al que no es un iniciado, no le da ninguna otra información que el hecho de decir es un sobre Manila. Este Manila primero que existió es de 1989. Tenía un librito de poemas homónimo de varios autores. Este manifiesto de Fenton, que se llama Manifiesto Manila, y que es mucho más extenso, porque también incluía una interpelación al hermano de Pol Pot, el líder autoritario del Viet Cong, porque él estuvo durante ese levantamiento en Vietnam, era periodista freelance, y incluye una toma de posición, digamos, política, cuestionando el autoritarismo político, en contra del colonialismo, y el poema es como mucho más extenso. Entonces, bueno, en varias versiones recortadas, por ahí se llama Manifiesto Antimanifiestos o Manifiesto contra Manifiestos, Manila Manifiesto, y en esta versión tan linda que nosotros tenemos,
está como seleccionada esta deriva, ¿no es cierto?, de su poética de alcance más general. También tenía un póster con un poema que Fenton escribió. Fenton es un gran lector, crítico y admirador de la poesía de Coleridge, que se llama La balada del hombre que se ahoga, o la balada del hombre que se está ahogando. Está, por supuesto, resuelta formalmente a partir de la balada del viejo marinero, y que está ilustrada por Nicholas Garland con unas serigrafías. Una tarjeta postal anunciando las actividades de estos amigos poetas que se habían reunido, y a veces una carta, en algunas ediciones, del propio Fenton, agradeciéndole a la gente que se había suscrito. Entonces, bueno, quería decir esto porque me parece, esto, digamos, le había tocado cubrir la caída de Ferdinando Marcos, ¿no es cierto? Y eso mismo le sirvió de inspiración para ayudar a los poetas locales. Bueno, esto era más o menos lo que podemos presentar de él en este tiempo, y escucho a los que quieran preguntar alguna cosa, o comentar, o compartir. Bueno, empiezo yo. ¿Quién? Yo puedo... Yo diré. ¡Caramba! ¿Cómo le va? Muy bien. No sé si escuchan bien. Más o menos, se escucha con un poco de retorno. No sé si... A ver. Quizás ahí. Ahí mejora, por lo menos para mí, no sé. Bueno, el último poema que fue leído, que de alguna manera se confirmó y se fue para otro lado, sin irse demasiado lejos, de esta primera impresión, que es la importancia del voz y del cuerpo, de la voz y del cuerpo, pero desde lo performático, digamos, ¿no? Como la poesía performática. En ese sentido, bueno, con estas voces hamletianas y de Ofelia, bueno, de alguna manera también como que se me confirmó esa certeza o esa intuición que había alcanzado a sentir. Sí, claro, tiene eso. Bueno, Fenton además ha escrito libretos para obras, para comedias musicales, y tiene formación musical desde chico. O sea, hay algo coral, digamos, que está habilitado deliberadamente, ¿no? Sí, si a eso te referís. Sí. Bueno, era señalar eso. Gracias. Bueno, yo quería hacer un comentario. Bueno, decidí sumarme invitada por Nati. Yo soy estudiante francesa, pero como cursé inglés ahora, y como justamente esta última poesía me motivó un poco, porque a mí la poesía me cuesta, y me pareció fantástico esta idea de que lo que se necesita para la poesía es una voz, la voz de uno, que pasa más por el cuerpo y por las emociones que por lo racional muchas veces. De cualquier modo, a mí me gustó muchísimo el poema segundo. A mí me remontó directamente a la situación de Colonia, y si bien probablemente no sea la Colonia nuestra, a mí me sensibilizó mucho y me llevó, así como vos, Mari, comentabas que cuando vas por Campo de Trigo te recuerda ese poema, yo lo leí y a su vez me vinieron un montón de imágenes de muchas situaciones que para mí son muy tristes y muy sensibilizadoras, digamos. Así que bueno, tenía ganas de comentar eso y de hacer mi pequeño aporte. Muchas gracias.
Muchas gracias. Sí, yo creo que sí, creo que la poesía la poesía cuesta hasta que uno no se da cuenta. En un determinado momento uno no se da cuenta y quedó ahí. No tiene nada que ver que esté francesa, ¿eh? Son casas reales primas. No, solo quería decir algo en relación a lo que dijo María Emilia, de que la poesía cuesta. Tal vez sea una obviedad, pero quiero decirla porque también esto está dirigido a un público amplio, ¿no? Y la poesía cuesta tal vez porque hemos perdido un poco algunas personas este vínculo y este contacto con la lectura de la poesía. La poesía sí. Invita a esa lectura permanente y a una nueva lógica de sentido, que no es el de la prosa, ¿no? Pero que uno muchas veces, como está urgido por encontrar significados inmediatos, se distancia de la poesía que sobre todo me parece apunta a otras finalidades que tienen que ver más bueno, como decía Mari, ¿no? Con este ritmo, con este clima de una voz y de un cuerpo que se van tejiendo y que van creando una atmósfera particular. Por eso la poesía, si cuesta, es cuando creo que más hay que leerla. Sí, creo que es así. Porque en esa proximidad y en esa cotidianeidad con el poema, con el texto poético, uno va encontrando también una posibilidad de descubrimiento literario que, bueno, sí, quería decir eso que por ahí que es obvio y que yo ya sé que... No sé si es tan obvio. Creo que se relaciona con algo que culturalmente se puede vincular con el aire, ¿no? Es decir, también por eso me gusta ese poema El viento de Fenton, porque es aire. Fíjense ustedes que en este movimiento, que no es un movimiento, en este grupo de autores que se proponen escribir poesía apenas a partir de la afirmación mínima, ¿no? Junto con Philip Larkin, uno de los elementos a donde ellos recurren para poder de alguna manera impulsarse, tomando distancia de lo que había sido la poesía de los modernistas, es el nonsense. Es decir, ese movimiento que es particular de la poesía de lengua inglesa que surge en el siglo XIX alrededor de Lewis Carroll, ¿no es cierto?, el autor de los libros de Alicia, y que no es el único, hay un montón de poetas que escriben nonsense en el siglo XIX. Lo que pasa es que es algo tremendamente difícil de traducir, por definición difícil de traducir, y que no tiene nada que ver con el absurdo francés. Es más bien un saboteo de lo que el lenguaje puede querer decir cuando al lenguaje se lo orienta a decir racionalmente, masculinamente, digamos, enfáticamente, deliberadamente. Es un saboteo de eso. Y Fenton tiene una gran influencia del nonsense. Por eso a mí me costó mucho elegir qué textos y no pude resistir tocar las traducciones de que disponía, menos la de Mirta y Daniel. La otra es mía, porque ninguna me conformaba, pero bueno, pues son versos largos y cuando las traducciones vienen o de México o de España, no se pueden evitar los modismos, y la verdad es que nosotros, aún en un momento de crisis del lenguaje como el que estamos, tenemos un lenguaje, un registro muy hermoso. Entonces yo cuando puedo meter, quiero decir, mango de la espada, puño de la espada, y el puño de la espada es humano y tiene que ver con el cuerpo de uno, entonces yo no podía leer eso así, porque aparte en inglés es hilt, tiene que ver con el metal, ¿no? con el cuerpo humano, digamos. Pero creo que eso es muy importante, es decir, no olvidar nunca lo cerca que está siempre la poesía de detonar el sentido, ¿no? Detonarlo, formar. Por eso digo que a uno le cuesta hasta que no se da cuenta, porque cuando uno no se da cuenta, suelta esa cosa controladora que trata de sostenerlo para que el barco no se hunda. El barco no se va a hundir, pero hay que soltar. Un comentario, si posible, sobre esta poesía del viento que me gusta mucho realmente. No solo porque sea protagónico, porque el viento a mí me gusta, digamos,
pero sí veo, pensé en Chile enseguida, en la Oda al viento del oeste, salvaje viento del oeste, y esa fuerza terrible aquí está amplificada inclusive, aunque el poema es más contenido, más minimalista, digamos. Sí, no, pero además Fenton fue profesor de la cátedra de poesía de Oxford, o sea, él se jubiló grande, se jubiló hace muy poco, porque ha recibido premios importantes de poesía, pero se ve que se gastan viajando a La Plata. Entonces, recién cuando él escribió el guión de la comedia musical que se hizo de Los Miserables, que se hizo una gran coproducción, se hizo en Hollywood, pero el guión era larguísimo, le hicieron un gran recorte, pero a él le tuvieron que pagar todo. Entonces recién cuando Hollywood le paga, de esto no hace 10 años, él se jubila de Oxford, pero él seguía trabajando. Y él se ha ocupado también de Shelley, por supuesto. Entonces hay que olvidar que en Inglaterra el viento del oeste es nuestro viento del sur. Claro. Y me gusta el remate del poema, donde como en poesías como en Montale italiano aparece también la idea de que el viento trae voces, tiene su historia, tiene su música. O sea, hay que escuchar el viento porque el viento siempre nos está diciendo algo, nos está renovando, no solamente es destrucción o es polvo, digamos. Bueno, en Chile también está, de alguna manera deja abierta la primavera, ¿no? El viento del otoño. Así que esto es muy interesante, ¿no? Muchas gracias. Sí, no, a mí la verdad es que yo les agradezco, porque Fenton era de esos poetas que uno dice, ve los libros y dice, y esto nunca lo voy a poder dar. No, acá creamos ese espacio, Mari. Claro, está bien. Para los poetas. Hola, Mar. Eso es muy antiguo, ¿no? O sea, es muy antiguo. Sí. Ahora, exacto, eso tiene una dimensión íntima. O sea, Fenton preparó la antología, por eso yo de todo lo que podía poner, por el límite de palabras, y que yo elegí poner eso, él eligió la antología de amor de Faber, es el editor de la antología de poemas de amor de Faber, la última, que ya es del siglo XXI. O sea, en la comprensión de esa catástrofe hay una deriva que tiene que ver con la lucha entre lo femenino y lo masculino. Es decir, eso es como, para mí, muy particular en Fenton y no se ve en otros poetas o en otros novelistas tampoco, ¿no? De su generación, sin ir más lejos, Martin Amis. O sea, Martin Amis tiene novelas sobre este tema, es un tipo que tiene un lenguaje maravilloso, pero no llega, desde mi punto de vista, y a mí me encanta la producción, personalmente me encanta la narrativa de Amis, no llega a percibir con ese grado de claridad que hay una catástrofe en eso. La lectura de Amis es más de clase, algo que es, o sea, los ingleses tienen que luchar para no ver todo, ¿no es cierto?, a través de ese filtro, y creo que lo que lo ayudó a Fenton es haber elegido viajar siempre a lugares donde hay quilombo, siempre, desde que era joven y se ganó el primer premio de poesía con ese poemita sobre el mueble, sobre el mobiliario, digamos, en los lugares donde hay revoluciones, donde se derrocan tiranos, donde tiene eso que es medio, a pesar de que él adora a Coleridge, es medio de Wordsworth, eso que tiene. También
Perdón, Fernando. No, por favor. Francisco. No, ¿qué tal, Mari? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo andás? Bien. Y no, estaba pensando en el último poema o fragmento de poema que me gustó mucho. Claro, se inserta en esa gran tradición romántica, digamos, de la idea de que hay una poesía primigenia que está asociado con los niños. Y me gusta Sí. cómo está planteado, porque el padre ayuda al niño a descubrir lo que puede hacer con sus labios y sus miembros. O sea, no es que el padre le enseña, No. es un conocimiento que se transmite de los adultos, sino que el niño es quien descubre por sí solo, con ayuda quizás del padre, ¿no? Eso es Wordsworth, digamos. Sí, por supuesto. Bueno, el romanticismo para los ingleses está ahí nomás, y además no se olviden que los modernos reaccionaron, o buscaron reaccionar contra los románticos. Entonces, la mejor vacuna, para usar un término que tiene rating hoy, ¿no?, que podían encontrar en los poetas que escribían después de los modernos, era decir, mira, los románticos no estaban tan locos. Claro. Por eso después vienen los neohistoricistas y dicen, no, es que en realidad los románticos eran mucho más siglo XVIII de lo que parece. Pero todas esas son accidentes de la crítica, ¿no es cierto? De la crítica inglesa, que es como bastante, en ese sentido, poco normativa, ¿no? No es una crítica normativa, es más bien una crítica política o social, ¿no? Más que normativa. Me gusta mucho la idea de pensarlo como primera poesía y segunda poesía. Y me llama la atención... Bueno, pero es que eso es Coleridge, eso es primera naturaleza y segunda naturaleza. Claro. Eso es Coleridge, sí. Cae entonces una suerte de noche, una piedad melancólica, ¿no? Esa palabra, esa expresión piedad melancólica, como aquello que produce la borradura primigenia, me parece muy, muy bonito. Sí, es cierto, es cierto. Pero ven ustedes como, bueno, nosotros somos estudiantes de literatura y junto con la literatura habla inglesa cursamos otras literaturas europeas con sus cuerpos críticos, ¿no es cierto? Y con sus distintos momentos de creación, pero estos poemas pueden ser leídos en un ambiente donde no hay iniciados en la literatura, ¿no es cierto? Y sin embargo, estos poemas conmueven. Es una cosa que yo la he comprobado muchas veces porque yo me sé partes de memoria, como esos poetas que uno dice nunca lo voy a meter en un programa, insisto, gracias, colegas. Y los digo así, por ahí, en grupo de gente que nada que ver. Son poemas que son necesarios. ¿Cómo se llama este poeta? Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo o continuar la conversación en relación a la presentación de Mari. Solamente un comentario. El cuerpo y la poesía también está presente en los metafísicos ingleses como John Donne, ¿no? Esa dualidad del cuerpo y la poesía, ¿no? Allí, sobre todo John Donne, ¿no? Sí, está bastante. Sí. Pero
pero digamos que, bueno, es un momento político muy diferente. Y está el cuerpo, pero el cuerpo está manejado por el ingenio. Sí. El ingenio lo maneja. Pero por cierto que está, a diferencia de otros contemporáneos, ¿no? Pero la poesía metafísica justamente es esa poesía que surge de la conciencia de un límite, por eso los modernos la usaron tanto, los modernos la usaron, ¿no? Sí, pensaba en la influencia de esa poesía y la poesía y en la música inglesa de la época barroca, y la influencia, bueno, después cuando hace la revisión Helio de los poetas metafísicos, pero también la influencia que tuvieron toda esa idea de poesía, cuerpo y naturaleza, que después hasta influyó en el rock, en los Beatles, digamos, Sí, del amor. El lenguaje, que estuvo el lenguaje muy cargado, ¿no? Es decir, los románticos le dieron al lenguaje una serie de cosas que no se permitía o que no tenía, y eso hizo que en menos de un siglo la poesía inglesa, la lengua inglesa fuera un instrumento apto para muchas más cosas en relación con otros idiomas, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que está cargada en la lengua, como que el inglés es un idioma que fue muy negociado, muy negociado. A mí me gusta insistir en eso porque es la materia con la que los escritores trabajan. Entonces, también avanzan en la medida en la que el lenguaje se lo permite. Los ingleses dejaron de usar las letras mayúsculas para los sustantivos, la usaron muy poco tiempo, en verdad, pero esto era como maridado con una filosofía predominantemente empirista. Entonces, los pros y los contras, como siempre, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que es la lingüística, los habilitó, digamos, a tener un instrumento mucho más plástico antes que otros. Además de lo que significó el proyecto imperial y el contacto que el inglés tuvo con tantos territorios en donde necesariamente para poder sostener el proyecto político tenía que nombrar, etiquetar, es decir, la capacidad que tiene el inglés de generar diversidad léxica en nombres, en este momento sigue siendo muy superior a la de la mayoría de las lenguas. Y eso que el español tiene un sistema preposicional que es divino y todo lo que nos gusta, pero el alemán es como una especie de condición germánica, esa facilidad que tiene de generar nombres. Pero, sin embargo, tiene más libertad para hacerlo funcionar sintácticamente que el alemán, ¿no es cierto? Es menos rígido. Entonces, eso lo tiene el latín. Es un poco el lado bueno, ¿no es cierto?, de todas las trapacerías y las bestialidades que han hecho por todos lados. Lo del viento me sigue gustando y se podría comentar, me incita a comentar varias cosas, pero es apasionante el tema del viento porque en la atmósfera es el cambio de estado que influye en el carácter y en las personas, digamos que es como ese algo está por suceder que está en un poema. La gente espera algo, no me acuerdo el verso exactamente, que está esa idea, esa metáfora de que puede haber un cambio y como que el viento va adelantando eso que va a pasar, digamos, ¿no? Es como una metáfora de las personas también. Es muy interesante. Sí. Yo recordaba, entre la mucha literatura que hay, el viento rojo de Chandler, que es un cuento sobre un sonda que hay en Estados Unidos, que empieza diciendo algo como el poema de Fenton, digamos, ¿no? El viento rojo puede pasar cualquier cosa, las mujeres que están con el cuchillo en la cocina espían de soslayo el cuello del marido, por ejemplo. Así empieza el relato, digamos. El viento como que incita a que se puedan hacer los cambios que uno no se anima, digamos, ¿no? Algo prepara para la muerte, para la catástrofe, para el cambio, ¿no? Sí, claro. Bueno, y eso en la literatura del siglo XIX de los Estados Unidos está muy presente, ¿no? Es decir, una dimensión simbólica explícita del viento, incluso en las estructuras, ¿no? Hay relatos de Hawthorne tan viejos como eso, en donde todos los personajes, bueno, cuando hay viento, fabulan.
¿Alguien quiere hacer algo? ¿Dónde estás? En San Luis. Solo quería saludarte y decirte que te escuché y me encantó escuchar los poemas en el idioma original. Y bueno, saludarte. Gracias, Aida, muchas gracias. Un gusto verte, aunque sea ahí. Me puse en la cámara, que me ando ocultando. Le digo a Mauro que soy Dibu. Soy Dibu porque me oculto atrás del dibujo, de los dibujos. Bueno, y ahí llega la cola del sonda, mirá si habrá viento ahí. Sí. Me acordaba mucho de este poema de Fenton. Además, bueno, sí, yo cuando él vino a Medellín, y él leyó ese poema ahí, un amigo mío de Buenos Aires me mandó el video. Y bueno, yo no, si no se banca el viento, no puede estar en Salve. No, acá es típico el viento. Y bueno, hermoso. Me gusta también, observé eso que decías sobre lo narrativo en los poemas. Sí, eso sí, bueno. Esa narratividad, pero también toda esa cuestión romántica también. Pero no, solamente saludarte sobre todo y decirte hermosa la voz, la musicalidad, como lo dijiste. Gracias, Aida. Gracias. Sí que estoy bien con el tiempo. Sí, bueno, yo quería, por supuesto, agradecerle a Mari, preguntarle a los presentes si alguien tiene algún comentario para hacer o una pregunta más, porque de lo contrario cerraríamos esta primera intervención para darle lugar a Natalia Ferreri. Pero dejo abierto por si quedó algo por decir. Lo que me pasa a mí es que yo tengo que reiniciar el equipo porque yo tengo otra conexión con Buenos Aires adentro de un rato. Entonces, bueno, gracias, Mari. No, gracias a ustedes. Gracias, Mari. Muchas gracias. No, muy lindo para mí, muchas gracias. Bien. Le damos entonces paso a Natalia.